Muy buenas noches para todos. ¿Cómo vamos? Qué rico este jueves volvernos a encontrar. Qué bueno seguir compartiendo historias. Qué bueno que tengamos este espacio para contarnos cosas del día a día y disfrutar de esta realidad y de cada cosa que nos ocurre. Y por supuesto, qué maravilla poder también revelar muchas de las cosas que vivimos en nuestro día a día y empezar a correlacionarlas con todo lo que nos va ocurriendo y todo lo que tenemos a mano, todo lo que nos enseña la vida, todo lo que nos enseñan los simbolismos que nos van ocurriendo. Así que paso a saludarlos a todos. Un saludo a Luz Ángela Ochoa, Ruti Gogó, Meme Mesa, María Mercedes, André Barrios, 1773 Margarita, Blanca Marín Mesa, Elena Cardona, Beudi Ángel, Juli Barrera, Doctor Tuto, Blanca Marín, D'Amato, Ana María, Ana Londoño, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Rubitam, Olguita Montoya, un abrazote gigante. Sandra García, Nicolás Sepúlveda, Marta Solara. Bueno, saludos a todos ustedes. Luz María Plata, a mi compañera, qué rico verte. Sergio Escobar, también un abrazo gigante. AFGH, Amanda Quintero, Xiomi Sánchez, Pavamos, Leticia Garzón, Echavarría Joa, Xiomi Sánchez otra vez, Sonia. Bueno, abrazo para todos. Saludos a Marjorie también, por supuesto, a Julieta Betancourt, qué maravilla verte, un abrazo gigantesco para ti. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es explorando el subconsciente, y eso suena muy atractivo, y en realidad lo es. Van a ver ustedes que vamos a hablar de varias historias que son realmente sorprendentes. El Beto Ayala, saludos para ti. Clara Ramírez, Connie Botina, Xiomi Sánchez. Bueno, qué rico saludarlos. A ver, tenemos que decir que hay dos mundos en los que normalmente nos vamos moviendo. Un mundo newtoniano, un mundo en el que crecimos casi que teniendo solamente en cuenta estos conceptos de la física de Newton, donde realmente lo fundamental es la materia y donde hasta principios del siglo anterior prácticamente no escuchábamos ninguna otra cosa que no fuera fundamentada en lo escrito por Newton muchos años atrás, y la ciencia se fundamentó en eso de verdad muchos años, hasta que por allá en 1920 aproximadamente se empezó a esbozar la física cuántica, cuando Planck empezó a hablar de algunas de estas cosas, cuando Einstein mencionó muchísimas, cuando Schrödinger empezó a contar muchas de sus teorías, y todas estas personas que fueron aportando a la visión de la física cuántica. Pues bien, pudiéramos decir que en el concepto de la física newtoniana, en el modelo clásico, la vida es como una especie de una reunión de funciones de autoorganización que nos llevan a que nos desenvolvamos de una manera determinada. Pero desde la física cuántica empezamos a darnos cuenta, y Penrose y Hameroff lo describieron después. Ellos hablaban de microtúbulos, de contactos en las sinapsis cerebrales, es decir, en las células del cerebro, entre las neuronas, y no simplemente una cuestión de tipo químico que estaba ocurriendo, sino que podíamos viajar mucho más allá de la velocidad de la luz. Y por eso en los tiempos de la conciencia las cosas pueden ocurrir demasiado velozmente, sorprendentemente de manera veloz, porque cuando uno mira los efectos que ocurren, realmente no dejamos de sorprendernos con todo lo que día a día vamos explorando y vamos encontrando. Es fantástico, por lo menos, decir esto cuando empezamos a comprender que hemos estado aprisionados por el intelecto. El exceso de análisis nos va paralizando en muchas cosas y va impidiendo que podamos generar
un campo en lo intuitivo que nos va llevando un poco más allá, que nos invita a avanzar un poco más allá y que permite que cada uno de nosotros vaya encontrando en ese subconsciente una manera extraordinaria de ir revelando la vida y el mundo como tal. El subconsciente confunde las imágenes con la verdadera realidad y a veces ese subconsciente nos engaña porque está sujeto básicamente a la información que le llevan los órganos de los sentidos y nos hemos, digámoslo de esta manera, nos hemos comprimido en un cuerpo y por eso muchas veces en la esclavitud de ese cuerpo nos vemos sometidos al miedo y al sufrimiento precisamente por el temor de que algo le ocurra a ese nuestro cuerpo físico, pero dejamos de entender que hay un cuerpo mucho más sutil, un cuerpo emocional, un cuerpo mental que nos está permitiendo generar una comprensión mucho más incluyente del universo. Entonces, cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién soy yo?, generalmente nos identificamos con algo material o del entorno. Entonces, cuando me preguntan quién soy yo, es frecuente que respondamos cosas como yo soy un médico, o es frecuente que digamos yo soy un varón, y sí, entonces todas estas cosas nos circunscriben básicamente a ese elemento de la materia y yo creo que nos evita o nos impide avanzar un poco más allá. Hay un centro de conciencia realmente en todas partes, pero a su vez en ninguna parte, según lo dice la física cuántica. Es decir, podemos comportarnos como ondas y como partículas, pero dependiendo de la posición del observador. Y aquí empieza la cosa más especial que reveló la física cuántica durante todos estos años. Dependiendo de esa posición del observador, nosotros podremos estar aquí o allá. Esa onda puede ser una expresión de un potencial, pero cuando la atención es fijada, esa onda se convierte en partícula, es decir, se precipita, se convierte en materia. Yo sé que esto puede resultar un poquito enredadito, pero lo vamos a entender enseguida apenas pongamos unos ejemplos y vamos a ponerlos de una vez, porque cada célula es una unidad de conciencia. Cada célula está recibiendo información desde la conciencia y por eso cada pensamiento nos está permitiendo ir ahondando en cosas tremendamente profundas e inexploradas que pueden explicar perfectamente lo que nos ocurre en el momento actual. Voy a comenzar y les advierto que estas historias decidí contarlas hoy justamente porque vi una paciente que me preguntaba, bueno, ¿tú qué piensas de las regresiones? Y a raíz de eso comenzó esta conversación y yo le decía, mira, más importante que regresar a ver si fuimos Cleopatra o Simón Bolívar en otra vida, yo creo que es suficiente con desenrollar esta un poquitico. Tenemos que entender qué cosas de nuestro pasado pudieron condicionarnos, aún qué cosas de nuestro futuro nos pueden condicionar, y esto sí que es bien interesante. Entonces le empecé contando una historia de cómo cada una de esas células es una unidad de conciencia, y esta es la historia de una paciente que vi en la Universidad Nacional hace muchos años. Yo creo que por ahí unos 25 años, cuando yo apenas comenzaba en estas cosas, y yo había sido invitado a montar allí el departamento, para ese entonces se le llamaba el Departamento de Medicinas Complementarias, y me invitaron pensando que eso pues era casi una utopía, que eso no iba a funcionar. Me advirtieron que seguramente no iba a tener pacientes porque la gente desconocía esto, y la sorpresa para mí fue que 2 meses después mis citas estaban copadas como hasta 6 meses, y pues muchos de los colegas estaban sorprendidos como diciendo, pues es que llevamos aquí 25 años trabajando y nosotros tenemos citas para dentro de 2 días y tú no tienes citas hasta dentro de 6 meses, ¿qué está pasando aquí? Pues bien, cosas como estas empezaron a ocurrir. Una vez me llegó una paciente que esto no es exageración. Realmente en la historia clínica, que era un mamotreto de historia clínica, decía en la primera página, y les digo literalmente esto decía, ojo colegas, paciente chicharrón, difícil manejo, hemos probado todo, peligrosa de manejar, algo así. Era la advertencia que hacía en la primera hoja de la historia clínica. Ustedes pueden creer eso, que estuviera escrito en su historia esto. Pero cuando la vi la primera vez, yo vi que era una paciente demasiado ansiosa,
Le habían hecho todos los exámenes habidos y por haber, porque consultaba desde muy temprano, desde que estaba en la universidad por problemas de migrañas severísimas, de muy difícil manejo y repitiéndose con muchísima frecuencia, al punto de que pasaba gran parte de su tiempo con incapacitaciones y todas estas cosas. Y resulta que cuando yo la vi, en general me produjo una sensación de confianza, es decir, no pensé que fuera alguien que estuviera haciendo uso de esto para dejar de ir al trabajo, ni mucho menos, sino que era genuinamente alguien que sufría con este proceso. Pues bien, le planteamos cómo había ocurrido su vida o cómo había transcurrido su vida en general, desde cuándo había empezado su problema, y la respuesta fue: desde que me conozco. Cuando a uno le dan una respuesta como esta, uno empieza a pensar y a irse un poco más allá. Y sí, pues desde que me conozco es desde el parto. ¿Qué conoces de las características del embarazo y parto tuyos? ¿Y qué ocurrió? Pues realmente no encontraba ninguna cosa especial, aparentemente. Así que decidimos hacerla entrar en una relajación profunda, que no es un estado propiamente de hipnosis, pero sí de relajación profunda en la que ella puede llegar hasta momentos mucho más anteriores de lo que recuerda su memoria actual. La sorpresa es que cuando la llevamos a que se devuelva al momento del parto, ella está relativamente tranquila mientras está haciendo el relato de cómo va el embarazo hasta que llegue el momento del parto. Y cuando llegue el momento del parto, ella se empieza a sacudir y empieza a gritar desesperadamente. Yo, ¿qué te pasa? No quepo, es que no puedo salir, estoy atorada, no puedo salir. Cuando ella me dice eso, inmediatamente uno piensa: debió haber habido una circular a cuello, y es que el cordón umbilical se le enrolla en el cuello, y obviamente este es un impedimento para que nazca fácilmente, y muchas veces esto puede generar un bloqueo en la zona del tallo cerebral. Y allí se registra ese sufrimiento, allí se registra en ese subconsciente toda la información, aún en el momento del parto, donde aparentemente aún no desarrollamos conciencia, pero todo está quedando registrado desde el mismo momento de la concepción. Pues bien, lo que hacemos es pedirle a ella que se imagine la película que ya han escuchado ustedes. La llevamos a que ella misma vea su propia película de su nacimiento, y en un momento ella, que es partícipe de esa película y que además es guionista, se mete a la pantalla a conversar, a dialogar con esa bebé que está tratando de nacer, y ella misma afloja sus circulares a cuello, se las quita, obviamente en la escena que está imaginando, y ve cómo la niña, la bebé, sonríe en ese momento. Es decir, la llevamos a que visualice ese tipo de imágenes, y obviamente lo que pretendemos es quitarle carga emocional a lo que está viviendo en ese momento dramático del parto. En efecto, cuando después le pedimos que trate de averiguar con su mamá los antecedentes del parto, encontramos que no tenía no una, sino dos circulares a cuello, o sea, una doble envoltura del cordón umbilical en el cuello. Milagrosamente no se ahorcó porque no se habían percatado de eso, y a veces ocurre que los niños o los bebés se ahorcan literalmente y se asfixian antes al momento de nacer, ¿no? Pues bien, esta mujer, para redondearles la historia, a partir de esto jamás volvió a tener un cuadro migrañoso. Entonces esto se riega como un boom tremendamente grande. Este señor hace medio magia ni nada de esas cosas. No, realmente no era ninguna magia. Era dialogar con el subconsciente, donde se esconden muchísimas de las cosas que no entendemos en la vida cotidiana, pero que están allí registradas. Ojo, los sentidos nos engañan. Si nosotros nos dejáramos llevar por los sentidos, todavía estaríamos pensando que la Tierra es plana, porque nuestros ojos ven un horizonte y hasta ahí pareciera terminar todo, y no sabríamos tampoco que la Tierra es móvil, porque no percibimos el movimiento terrestre por la velocidad a la que vamos, y entonces los sentidos nos engañan y están haciendo que esa materia sea una especie de fluctuación de la energía que estamos percibiendo, y por eso es muy importante ir un poco más allá. Y en este ir más allá tenemos que decir que el infinito, eso que no tiene límites, se extiende tanto hacia adelante
como hacia atrás. Por eso muchas de esas cosas que quedan bloqueadas en ese tiempo atrás, por supuesto, empiezan a producir efectos supremamente complejos y difíciles de comprender. El tiempo, ojo, se localiza según la atención que nosotros tengamos, y esa atención va a permitirnos fijarnos en un momento determinado en una estructura también perfectamente delimitada. Este es el caso. Otra historia, hoy vamos a contar varias historias porque esto es realmente de entenderlo en otro aspecto. Este es el caso de un paciente trasplantado renal un mes antes de que fuera la primera vez a la consulta. Por cierto, en estos días me recordaba que ya llevamos 20 años de conocernos, 20 años. Y lo cierto es que este hombre había sido trasplantado de riñón por una insuficiencia renal aguda que no pudo ser manejada de otra manera. Le trasplantan su riñón y la triste noticia es que más o menos un mes después empiezan a alterarse tremendamente las cifras de creatinina, que son marcadores del funcionamiento del riñón, pero además las cifras de las transaminasas, que miden buena parte del funcionamiento del hígado. Es decir, él había empezado a rechazar los medicamentos inmunosupresores que se le dan para tratar de que el cuerpo no reaccione frente a un cuerpo extraño, que es ese nuevo riñón que fue depositado allí, además en un lugar inadecuado, y esto hace que él empiece a irse para atrás y para atrás. El problema es que los nefrólogos le dicen: hombre, ya hicimos trasplante, no hay nada más que hacer. Si tu cuerpo rechaza el trasplante, no va a haber nada más que hacer y tendremos que resignarnos a que lo que sigue es la muerte, o estar condenado a una diálisis que quién sabe si este nuevo riñón aguante. Lo cierto es que cuando yo le pregunto cuándo comenzó el proceso, él me da una fecha precisa, y a mí me llama la atención que alguien con un diagnóstico como estos de una vez de una fecha precisa, porque pues normalmente esto empieza de manera paulatina. Lo cierto es que él dice: sí, esto empezó en tal fecha a raíz de que me anunciaron una visita de la DIAN. Él se empanicó con ese anuncio porque pensó que quién sabe, ya lo iban a meter preso, e hizo una historia del como si ya me van a meter preso, como si ya la DIAN hubiera ido, como si ya la DIAN hubiera generado una denuncia y él estuviera casi que en la cárcel. Se guarda esa información para no preocupar a su esposa y se la guarda durante una semana, y resulta que en el transcurso de esa semana, para acabar de ajustar, su esposa le dice: estamos en embarazo. Y él entonces sigue con la película y dice: Dios mío, este bebé va a crecer y no va a ver a su papá, me va a conocer en la cárcel, y hace toda esa película como si esto empanica. Recuerden que el pánico es la emoción involutiva extrema de los miedos que son manejados por el riñón. Y ahí entiende uno cómo en ese momento él hace realmente una insuficiencia más que renal, suprarrenal, porque el desgaste por el estrés que generó lo lleva a que ocurran este tipo de cosas. Pues bien, en la medida en que él va haciendo el relato, le vamos pidiendo que recuerde, que evoque esa información, y a través de un instrumento que llamamos el FI3, él empieza, yo empiezo a captar la información que surge buscando, digamos que los archivos en el sistema nervioso central, a ver dónde se ubicó ese recuerdo, y empezamos a extraer ese recuerdo a través de unas técnicas. No es del caso mencionarlas ahora, pero lo cierto es que eso lo preparamos en unas goticas. Le pedimos que le empiece a quitar carga emocional a eso que él visualizó en esa película, hasta el punto de que lo llevamos a que visualice como si en ese momento llegaron los agentes de la DIAN y salen unos elefantes rosados a molestarlos y a empujarlos a que se vayan, y él se muere de la risa mientras estamos haciendo el relato, porque se trata de caricaturizar un poco, de quitarle carga emocional a ese suceso, y termina prácticamente riéndose de un suceso que él había vivido en aquella época. La sorpresa es que empezamos a darle apenas 2 goticas de lo que preparamos a mañana y tarde. Él, cuando le entrego sus gotas, se muere de la risa, como diciendo: pues si yo vivía en Bogotá para esa época, yo me vine desde allá para que me dieran unas goticas de estas. Lo cierto es que más o menos un mes después él me llama llorando. Yo dije: Dios mío, la embarramos.
y resulta que me dicen, no, estoy llorando es de emoción porque mis cifras de creatinina y de función hepática están perfectamente normales. Y hasta el día de hoy, 20 años después, él sigue teniendo una vida perfectamente normal con su trasplante, tolera muy bien sus medicamentos y por fortuna es un éxito profundo. Pero también esa potencialidad pura que existe ahí en el subconsciente cuando aprendemos a interpretarlos es la que nos va diciendo dónde está el que ordena el movimiento de esa energía. Y ya nos damos cuenta de que no es simplemente aquí en nuestro cerebro, como nos dijeron, y que no era una cuestión de neuronas, sino que cada célula de nuestro cuerpo, pero además todo nuestro entorno se convierte como en una especie de gran unidad funcional que está captando todas las informaciones. Entonces, ¿dónde está ese que ordena? ¿Dónde está realmente lo que está ocurriendo? Si es el pensamiento, y resulta que unos cirujanos empiezan a hacer una serie de intervenciones quirúrgicas a nivel cerebral y se dan cuenta que ya cuando están trabajando abiertamente el cerebro y el paciente está consciente, porque entre otras cosas el cerebro no duele, entonces muchas veces estos tipos de cirugías se pueden hacer de esta manera en la intervención quirúrgica, y estos cirujanos empiezan a tocar partes específicas y, por ejemplo, cuando toca una zona, el paciente levanta el brazo y se queda sorprendido. Y entonces el cirujano le pregunta, ¿tú decidiste mover el brazo? No, para nada, el brazo se me movió. Es decir, no fue un pensamiento el que movió el brazo, sino una zona específica localizada en el cerebro la que mueve el brazo, y se da cuenta de que realmente hay un ordenador mucho más allá, y empiezan a darse cuenta que hay elementos físicos, pero que hay elementos externos que pueden cambiar por completo el panorama. Entonces, cuando ya nos empezamos a reconocer como la totalidad, lo que fue, lo que es y lo que será se convierten en una única unidad. Y de esa manera entonces empezamos a cambiar el paradigma, la percepción, ojo a la palabra que utilizo, órganos de los sentidos que perciben, la percepción que empieza a ir mucho más allá de esos órganos de los sentidos. Yo les pongo un ejemplo. Si se colocan unas moscas dentro de un frasco de vidrio y se tapan obviamente con sus respiraderitos y todo esto, estas moscas inicialmente empiezan a luchar por tratar de salirse, pero al cabo del tiempo, pasan 1, 2 o 3 días, se quita la tapa y las moscas, cuando llegan al borde del frasco, ya no salen. Entienden e identificaron como el límite de su universo esa tapa que tenían anteriormente, y entonces ya empiezan, yo no sé si podríamos llamarlo subconscientemente, yo diría más bien automáticamente, con un compromiso cognoscitivo prematuro, como ya se le llama a este tipo de comportamiento. Eso es un término muy elegante para decir, bueno, estábamos aquí simplemente entendiendo que no podíamos movernos y que teníamos unos límites. Asimismo se hacen experiencias con elefantes, por ejemplo. Ustedes saben la fuerza que tiene el elefante. Entonces inicialmente los amarran de las 4 patas a una gran viga para que no se puedan mover, y van entendiendo ellos como que es imposible moverse mientras estén atados, pero la sorpresa es que después ya solo les atan, por ejemplo, las 2 patas traseras, y para que no se pueda mover, pero él siente que está amarrado, y ya después simplemente le colocan una especie de atadurita muy suave, pegada ya no a una viga, sino a un pequeño palito que perfectamente pudiera mover, pero ya el condicionamiento de ese compromiso cognoscitivo prematuro, para decirlo bien elegantemente, empieza a hacer los efectos, y ellos simplemente sienten que ese es el límite máximo al que pueden moverse. Entonces nosotros, fíjense que esto es bien interesante porque captamos menos de una millonésima de todos los estímulos que están en el entorno. En eso ya empezamos a darnos cuenta del potencial infinito que nosotros tenemos, y entonces viene aquí la pregunta. ¿La frase es ver para creer o la frase es creer para ver? Y entonces, desde ese modelo de la física cuántica, yo diría, es más bien creer para ver. Ver para creer, física newtoniana. Creer para ver, física cuántica, que ya nos invita a explorar otras cosas completamente distintas. Por ejemplo,
una abejita ve la miel, pero posiblemente en su visión ultravioleta deja de ver el encanto de la flor y nosotros dejamos de ver la miel por quedarnos entretenidos en el encanto del colorido de la flor. ¿Y eso qué implica? Entonces que nosotros tenemos infinitas posibilidades, pero que las visiones del mundo son completamente distintas de acuerdo a la posición del observador. Esa cantidad de posibilidades infinitas que coexisten nos llevan a que todas son realmente realidades perceptuales y que a veces nos estamos quedando apenas en eso y nos estamos quedando seguramente muy cortos y no vemos un poco más allá. Les pongo otro ejemplo bien interesante para entender esto y que también comprendamos que los límites no solamente son hacia el pasado, sino que en la concepción lineal, limitada entre otras, que tenemos del tiempo, nosotros también nos condicionamos a futuro. Este es el caso, por cierto, de un familiar que alguna vez llegó a mi consulta, tenía sus hijos en Estados Unidos. Ellos no podían venir porque estaban todavía pues tramitando lo de sus visas para legalizar su estadía allá, todas esas cosas. Y cuando él entra a la consulta, él me dice, por favor no cierres el consultorio, que yo no soy capaz de quedarme aquí, por favor no lo cierres, no, yo tengo una claustrofobia enorme. Ahí es cuando me cuenta que alguna vez había tenido un inconveniente muy grande porque hizo devolver un vuelo a raíz de que le dio un síndrome de pánico durante el vuelo y estaba ya absolutamente desesperado. Entonces esto fue muy grave, pero él decía, es que son 5 años sin ver a mis hijos y sí o sí yo tengo que ir a verlos. Entonces, perfecto, le dejamos la puerta del consultorio abierta, pero empezamos a llevar al subconsciente a crear a futuro, ojo a esto, porque ya no es manejando situaciones del pasado, sino a futuro, lo fuimos llevando en una película en la que él se convertía en un viajero feliz. Y lo fuimos llevando en la película desde que está sentado en la silla del aeropuerto, en la sala de espera. Entonces vamos creando la película, mira cómo la gente se ve contenta porque van de viaje, él mismo ya se empieza a sentir muy contento porque ya casi va a ver a sus hijos, visualiza el momento en que se sube al avión, cuando van antes de que cierren las puertas del avión, le digo yo, siente las turbinas que están sonando porque es muy importante que él se familiarice con los sonidos y todas estas cosas que los sentidos le están aportando y se trata de que engañemos a los sentidos, él se monta en el avión en el viaje imaginario que estamos haciendo, se sienta al lado de la ventanilla, el avión empieza a decolar, mira cómo gozamos, cómo disfrutamos de este vuelo, qué rico, esto parece una especie de carritos chocones, qué bueno, qué maravilla, por supuesto no se van a chocar, lo vamos llevando en esa historia y ya cuando el avión empieza a decolar, él va muy tranquilo, él se visualiza muy tranquilo y en las nubes empiezan a salir delfines. Miren, insisto, son cosas absolutamente ridículas, pero lo que estamos es tratando de quitarle, vale la pena recalcarlo, la carga emocional que para él representa ese vuelo y finalmente termina disfrutando del vuelo en el viaje imaginario y hasta termina yendo donde el piloto a decirle que lo deje conducir, que él quiere manejar el avión. Ese es el viaje imaginario que él genera, pero en la medida en que vamos haciendo esto, vamos llevando, ya no sacando una información, sino metiendo una información a su cerebro por estas técnicas que les digo, para que él pueda casi que visualizar ya el vuelo real de esa misma manera. Lo significativo, lo bello, lo importante, lo espectacular de esto es que preparamos esas goticas, se las empieza a tomar 2 días antes del vuelo, durante el vuelo inclusive, y cuando llega allá a Estados Unidos, inmediatamente prende su celular, me llama y me dice, no te imaginas la felicidad en que estoy, disfruté de este vuelo como nunca, no tuve en ningún minuto problemas de pánico, mi corazón tranquilo, tal cosa, me bajé feliz, voy a ver a mis hijos, desde eso puede viajar perfectamente y sin ningún problema. Esto parecen historias de ciencia ficción, pero créanme, son reales y están basadas básicamente en una cosa que se llama la bioinformación, la biocibernética, que tiene que ver con que manejemos esta información y podamos entender que la vida, más allá de la materia, de lo denso, de lo que podemos palpar, está en todo ese espacio vacío que ya los átomos nos mostraron que tenían 99.99% de espacio vacío, donde podemos llenar a plenitud cualquier tipo de información que queramos y cualquier cosa puede ser perfectamente posible, ¿sí?
Ni qué decir de cómo se engaña muchas veces al subconsciente con lo que conocemos en medicina con el efecto placebo, ¿sí? Y valga la pena hacer una apreciación. Por ejemplo, los antibióticos hoy en día pueden ser tal vez una de las primerísimas causas de muertes por infecciones a nivel intrahospitalario. Esto suena paradójico, pero lo que pasa es que ha sido tan discriminado el uso de antibióticos que ya se vuelven resistentes a muchas infecciones y por eso llevan a que ocurran este tipo de cosas. Y muchas veces lo que se están utilizando es drogas muy poderosas que incluso pueden llevar a que nos equivoquemos en nuestro propio cuerpo y que esas drogas más adelante puedan producir problemas degenerativos tremendamente grandes. Pero si entendemos, por ejemplo, lo que utilizamos como el famoso efecto placebo, vamos a entender cosas como estas. A ver, a un grupo de conejos se les empieza a suministrar una droga que es activadora del sistema inmune y en efecto se empieza a notar que hay un buen aumento de las cifras que indican que el sistema inmune está mejorando notoriamente. Pero al cabo de un tiempo se les empieza a suministrar esa droga con el olor del alcanfort, de tal forma que cuando esto se repite ya ellos relacionan el olor del alcanfort con la posible o con el posible estímulo inmunoactivador. Y resulta que ya después se les deja de dar esa pastilla inmunoactivadora y simplemente se les pone a oler ese alcanfor e igualmente recuperan sus niveles de inmunoactividad, es decir, de estimulación del sistema de defensa. Pero lo contrario se llama el efecto nocebo. Hacen el mismo ejemplo con otros conejitos a los que les suministran drogas inmunosupresoras y con el olor del alcanfor y exactamente el mismo procedimiento, pero a la inversa, y empiezan a desarrollar indiscutiblemente pues, retrocesos en su sistema inmunológico. Es decir, que esto está cambiando por completo el panorama y de acuerdo a cómo estemos viendo nosotros las cosas va a ocurrir y cómo estemos captando a través de nuestro subconsciente va a ocurrir todo esto que les estoy mencionando y que puede cambiar por completo la realidad. Bueno, yo quería contarles muchísimas más historias, pero lo vamos a dejar para esa próxima oportunidad porque veo que se nos fue avanzando el tiempo y vamos a terminar con la meditación de hoy. Nos llevamos las manos al corazón, respiramos profunda y lentamente, entendiendo que también en cada movimiento respiratorio nosotros podemos contactarnos con ese subconsciente que nos responde a las preguntas indicadas que nosotros le hagamos. Muchas veces no entendemos por qué está ocurriendo algo en nosotros, o muchas veces tampoco entendemos o no recordamos sucesos muy especiales de nuestra infancia que quisiéramos recordar. Pues esa es una buena oportunidad. Cuando empezamos a respirar profunda, lenta, rítmica y pausadamente, podemos entrar en estados muy profundos de relajación que nos permitan llegar hasta esos recuerdos que nos son esquivos y sin duda empezar a aclarar muchas de las cosas que tenemos en nuestro momento, en nuestro instante, en nuestra vida actual. Y de esa manera entonces, al hacer el movimiento inspiratorio, vamos a explorar ese subconsciente y ustedes pueden colocar o un pensamiento semilla o simplemente preguntarle frente a un tema adecuado y le preguntas a ese subconsciente ¿qué me quieres decir? Y estamos haciendo ese diálogo con el subconsciente. Por ejemplo, frente a una dolencia que ustedes estén experimentando, pregúntele al subconsciente, ¿qué me quieres decir a través de esta manifestación de dolor? ¿Qué debo comprender? ¿Qué hay inmerso detrás de ese signo que encuentro a través del dolor? ¿Y qué símbolo debo revelar a través de mi dolor? Cuando empezamos a comprender lo que hay detrás de ese dolor, empezamos a darnos cuenta también que había un propósito muy significativo a través de este movimiento del subconsciente. Y a veces el subconsciente nos habla, el cuerpo habla, el cuerpo dialoga con nosotros constantemente y nosotros a través de este movimiento dialogamos con él. Respiramos lenta y profundamente.
Y nos vamos ahondando más y más y más en ese subconsciente y dejamos planteada esa pregunta. En muchas ocasiones recibimos una respuesta inmediata, en otras ocasiones días después y en el momento menos esperado llega esa respuesta a la pregunta planteada. Y es cuando hemos entrado en el silencio de nuestras emociones, cuando no permitimos que el agite de ellas no nos permita ver realmente el contexto de las cosas y nos quedamos en los textos. Respiramos lenta y profundamente. Disfrutamos de cada movimiento respiratorio de una manera muy placentera. Sentimos cómo con cada movimiento respiratorio vamos generando esa sensación de plenitud en nuestro interior. Y vamos conectando con ese 95% de lo que nos ocurre y queda registrado, de lo cual no somos conscientes. Poco a poco vamos retomando conciencia de este momento, de este cuerpo, de este lugar, y simplemente vale la pena que hagamos mucho este tipo de ejercicios a través del subconsciente para poder seguir conectándonos, y realmente esto empieza a revelarnos muchas cosas. Un saludo para ti, Viviana Mone, Li Velázquez, Luz Guzmán, Olga Piedad, Juan Mejía, qué bueno verte, Daniela Flores, María Victoria, Lady Ramírez, Miguelín, Foxcar, Piedad Vélez, abrazo gigante para todos ustedes, San Ram, La Luz es, qué bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Luz Marina Sierra, Olga Ángel, Hick Teacher, Ángela Marín, un abrazo también para ti, Sandra 1103, qué bueno, Paula Andrea Huitrago, Les Estrella, Dianis, qué maravilla, qué cantidad de gente por aquí saludándonos, Carlos Mario Tobón, un abrazo para ti, hombre, colegazo, que hacía rato no te veía por ahí, Aenao, bueno, el saludo es para todos ustedes, Cata Colorado, abrazo gigante, Sor Delgado, el Beto Ayala otra vez por aquí. Bueno, un saludo. El mapa no es el territorio, aplica la PNL, es cuestión de percepción, es completamente cierto. Y ese aporte estuvo maravilloso, hombre, Beto Ayala. Marta Quirós, Mabad, Lau M0902, Nicolás Sepúlveda, Jacqueline, Mónica Montoya, Arigato Yeye, Piedad Vélez. Bueno, de verdad, un saludo especial para todos ustedes. Yo espero que esto nos abra un poquito más el panorama, empecemos a entender que tenemos realmente un mundo maravilloso por explorar y que todo esto está ahí, disponible, esperando que nosotros nos atrevamos a hacerlo. Un saludo muy especial y nos vemos prontamente el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves, el lunes es festivo. Compartamos. Chao, chao.